Vivir es un derecho fundamental, pero para algunos, morir también lo es. Yo pido que se respete mi decisión de la eutanasia. La vida no es una obligación, la vida es un derecho. Ser responsable de mi vida es ser responsable de mi muerte. Nosotros tenemos un ser querido que médicamente no tenía posibilidades de vivir, pero hoy él está bien y se está recuperando. La Iglesia considera que la vida se tiene que respetar desde el momento de la concepción hasta el momento último. Nosotros luchamos por una muerte digna para nuestra hija Camila Anaí Sánchez. Mientras algunos solicitan acabar con su propia vida, hay quienes piensan que no se puede decidir cómo y cuándo morir. Existen dos tipos de eutanasia permitidas por la ley en algunos países: la activa y la pasiva. En la activa, se aplica al paciente un mortífero que acabará inmediatamente con su vida. En la pasiva, se desconecta al enfermo de todo aparato que lo mantenga vivo de forma artificial. La eutanasia proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Entonces, con esta palabra queremos hablar de el bien morir, de tener una muerte donde lo que haya no sea dolor, pero que sea una muerte digna a la vida que el paciente ha tenido. Detrás de cada decisión, hay una historia de vida que lleva a hombres y mujeres a optar o no por la eutanasia. Enrique tiene 27 años. En el 2010, sufrió un accidente que lo dejó en estado vegetal persistente por 10 meses. Hoy se recupera de las consecuencias de un traumatismo cerebral, una recuperación que familiares y amigos creían imposible. Ese día nos habíamos quedado de ver con Enrique en la noche. Nunca apareció. El teléfono celular luego ya no contestó. Y al día siguiente, 15 de abril, en la mañana, que seguía sin aparecer, fue cuando pues empezamos a preocuparnos un poco y nos dimos cuenta que había tenido un accidente. Él había caído de unas escaleras dentro de un edificio y como estaba solo nadie se había dado cuenta de esto. Como hasta las 9 de la mañana del 15 de abril fue cuando logramos ya localizarlo, lo estaban llevando ya al hospital. El accidente de Enrique le provocó serios traumas en su sistema neurológico y entró en estado de coma. Los médicos le dieron posibilidades mínimas de sobrevivir. Y aunque la fe estaba presente, su estado era cada vez peor. Me dijo el anestesiólogo, pase, hable con él porque la va a escuchar. Entonces lo vi y le dije, hijo, si tú quieres, si Dios lo permite, vas a estar bien. Vamos a luchar juntos. Entonces el doctor, ya me enteré que lo habían operado con un 4% de posibilidades de vida. Y bueno, salía el doctor a dar el parte médico y decía, siga rezando. ¿Cómo está Enrique? Siga rezando. ¿Qué quieres hacer? Vamos a un rato al tercer piso. En toda esta historia de lo que ha pasado con Quique han habido 4 momentos muy difíciles. El primero fue cuando tuvo el accidente, que tuvieron que removerle la mitad del cráneo. El segundo fue cuando tuvo la cirugía en la cual le colocaron nuevamente esa pieza de cráneo que le habían retirado y que le habían guardado en el abdomen. Desafortunadamente se infectó, le dio meningitis muy, muy severa. Y una tercera, en otra de las cirugías, el cerebro se colapsó. No había realmente ya esperanza de que Enrique viviera.
La cuarta ocasión, médicamente Enrique fue diagnosticado como estar en un estado vegetativo persistente, ¿no? Al quedar en estado vegetativo, los familiares de Enrique se hicieron duros cuestionamientos. Sentía que no merecía ese tipo de sufrimiento. Pero aún así dije, Señor, es mi hijo, pero somos tus hijos. Y tú sabrás qué es lo mejor para Enrique. Lo único que te pido es que me ayudes a entender tu decisión para poderlo ayudar. Creo que ahí fue cuando más por nuestra mente pasó el, no puede ser. O sea, se va a quedar como un vegetal para siempre. ¿Por qué? No hay forma de terminar con esto, no es vida para él. Y lo curioso es que no es vida para él, pero en el fondo también llegamos a ser un poco egoístas y es que no es vida para nadie. Entonces no solo estás pensando en el paciente, a veces también estamos pensando en nosotros. ¿Qué me espera como familia? ¿Qué me espera como amigo? ¿Qué me espera como hermano de Enrique con un vegetal? ¿No es más fácil que muera? El problema con que nos enfrentamos nosotros es el problema de detener un proceso de morir y detenerlo cuando no debería ser detenido. De colación tengo un sándwich. Cuando las personas entiendan que al final de la vida hay una opción de tratamiento, cuando no se pierde la dignidad por padecer una enfermedad terminal, seguramente la eutanasia no va a ser la primera opción. Camila nació el 27 de abril de 2009. Carlos y Selva ya tenían una niña, Valentina, y esperaban con felicidad a su segunda hija. Tuve un embarazo hermosísimo, de 9 meses en término, y Camila estaba predestinada a ser una bebé sana. Cuando llego a la clínica, una partera me rompe la bolsa. El líquido sale con fuerza, arrastra el cordón umbilical y se produce lo que se llama procedencia de cordón umbilical. Provocó en Camila un daño neurológico severo e irreversible, producto de la hipoxia, la falta de oxígeno. Por más que los médicos hayan hecho una cesárea de urgencia, no fue tal, porque cuando Camila nació, nació muerta. Nació muerta y se la reanimó durante 20 minutos y se la conectó a un respirador artificial. Pasados 3 meses, Camila no comía, no parpadeaba, no lloraba ni sonreía. Camila se le dio todo el amor, se la abrazaba, se la besaba, se la estimulaba, se la movilizaba para evitar las escaras, pero su cuerpito no respondía a esos estímulos. El tiempo fue pasando y al año de vida de Camila, la obra social nos dice que es imposible que Camila pueda tener alguna recuperación. En ese momento sentí que la vida de Camila estaba perdiendo sentido. Cuando Selva perdió las esperanzas de una vida normal para su hija, buscó la forma de acabar con su dolor. Cuando uno tiene un hijo, lo más hermoso es ver cómo al mes, a los 2 meses, a los 5 meses van apareciendo nuevos indicios de que está creciendo, de que está aprendiendo. Cuando a Camila le salió los dientes, realmente no fue una alegría para mí, porque dije, nunca va a poder morder, nunca va a poder comer y masticar su alimento. Siempre el alimento le fue pasado por una sonda a través de un botón gástrico conectado directamente al estómago. Esos pequeños cambios que uno esperaba nunca llegaron. Por eso la resignación y la aceptación a esto que esperábamos, que era la paz definitiva de Camila. Yo sé lo que necesitaba mi hija, sé que necesitaba no vivir pendiente de los aparatos, ni de las drogas, ni de las invasiones, y bueno, yo veía que sufría. Muerte cerebral significa que la persona está muerta, que su espíritu ya ha salido del cuerpo y se encuentra con Dios, y por lo tanto, si se desconecta a una persona que tiene muerte cerebral, se está actuando en una forma ética. Desconectar a Camila fue un camino con miles de obstáculos, pues en Argentina no estaba permitida la eutanasia pasiva. Selva pidió ayuda ante la ley para desconectar a Camila. Cuando ella me pidió ayuda para desconectar a Camila,
sin procesarlo absolutamente nada, lo contesté así en crudo y le dije, ¿vos pretendés que yo te ayude a hacer una ley para matar a tu hija? Rodrigo tiene 32 años. Vive en Cali con su madre y ayuda a su hermana en la decoración de tarjetas. Los médicos le diagnosticaron neurofibromatosis tipo 2, una enfermedad que da a una de cada 50.000 personas. En su estado más crítico, este problema genético acaba con los sentidos de la persona y le crea tumores que pueden desfigurarla por completo. Ya del equilibrio que no puedo salir solo en ninguna parte. Anteriormente me gustaba mucho nadar, ya no puedo nadar. Me gustaba ir al parque a jugar con mis sobrinos, no puedo salir. Ya no puedo escuchar música porque soy sordo. Me gustaba leer, ya no puedo leer porque me cansan la vista. Y poco a poco estoy perdiendo la visión. La tarea que tenía la perdí. Yo me siento como que estoy viendo en un cuarto que ya no funciona, bien defectuoso, que no puede ya alcanzar las cosas que quería antes, las metas que tenía. Sí, estoy encerrado en mi cuarto. Esta enfermedad se produce por un desorden genético que inhibe el trabajo de la proteína supresora de tumores. Como a los 20 años le notamos que él se le iba la respiración y ya después de los años fue que se le agudizó más y ya él se puso, ya iba perdiendo como el equilibrio. Rodrigo fue intervenido quirúrgicamente sin lograr ninguna mejoría. No es curable porque como es una enfermedad rara, los gobiernos no deciden mucho dinero para investigaciones. Y los laboratorios tampoco investigan porque el porcentaje de personas que tienen la enfermedad es muy pequeño. Entonces no les interesa investigar sobre esas enfermedades. No tienen cura. Al no contar con recursos para someterse a cuidados paliativos que hagan menos duro su dolor, Rodrigo busca algo definitivo. Estoy pensando en eutanasia prácticamente desde hace más o menos 2 años, Karen, más o menos. Se me hace que la cadera está un poco chueca. Gracias a las terapias de rehabilitación y a los esmerados cuidados de familiares y amigos, Enrique ha tenido una considerable mejoría luego de permanecer 10 meses en estado vegetativo. Vamos, Kike, jale. En esos momentos siempre pasó por nuestra mente el ¿por qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos terminar esto para bien o para mal? A veces es muy difícil porque llega a haber momentos en los cuales no vemos realmente nada de avance. Ha sido un proceso largo que obviamente nos ha cambiado y nos ha afectado a todos. ¿Qué onda? A través de la ley de voluntad anticipada, en México está permitido que un paciente no sea sometido a entubamientos para vivir de forma artificial, si así lo expresa mediante un documento. El espíritu de la ley de voluntad anticipada tiene que ver con evitar un sufrimiento innecesario. No se trata de alargar ni de acortar la vida. De hecho, la ley es muy clara y nos expresa que no permite y no está facultado bajo ninguna circunstancia el acortamiento intencional de la vida. Cuando te enfrentas a una situación así, obviamente buscas una solución, ¿no? Primero, lo obvio y lo natural es los médicos, ¿no? Los médicos tienen que salvarlo. Poco a poco, cuando los médicos empiezan a dejar de darte esperanza, de que pues no hay mucho más que hacer, buscas opciones. Cuando la ciencia daba pocas posibilidades de recuperación para Enrique,
Su familia buscó en una sanadora espiritual el apoyo moral que necesitaban para seguir en la lucha. Ahí me decían con Enrique, oye Francesca, es que Enrique está así, es que no sabemos si nos está escuchando. Y les decía, los está escuchando. Qué angustia es para esa persona saber que están a punto de aplicarle la eutanasia y dice, oye, no, espérame tantito, sí los oigo, estoy vivo. Lo empecé a ver cada semana, íbamos en este proceso, tuvimos que hablar con la familia porque esto es una parte muy importante, muy, muy importante. Que la familia de un enfermo realmente esté con él en todo. Desde el amor, la misericordia, la compasión. Mi abrazo. Yo la verdad que antes no era una persona muy creyente, nada creyente, cero devoto. Dios para mí no significaba nada importante en mi vida. Cuando ella entró, bueno, pues la conocimos y pues vamos a darle la oportunidad. No tenemos nada más que perder de lo perdido que ya está absolutamente todo. Después de que Camila naciera con un problema neurológico que la obligaba a estar conectada a diferentes aparatos para vivir de modo artificial, Selva inició una lucha por darle una muerte digna a su hija. Se estaban aplicando métodos desproporcionados, extraordinarios, con tal de evitar que la muerte acontezca. El texto de la ley... En un principio fue una crisis muy profunda la que sufrimos en la familia, desde el mismo momento que me dieron el alta a mí y Camila quedó internada. Llegar a casa, desarmar el Moisés, la cuna, regalar cosas para evitar ese dolor de ver una cuna vacía. Fue muy difícil aceptarlo y muy difícil para todos nosotros como grupo familiar. Selva y Carlos entendieron que Valentina, su hija mayor, no podía quedar desamparada. En el momento en que Selva y yo decidimos que tenía que salir a los medios, se estrechó más mi relación con Valentina, porque yo era papá y era mamá. Mientras Selva iba al Congreso, a un canal de televisión, a donde fuera, Valentina por lo general se quedaba conmigo. Y bueno, yo tenía que cocinar para Valentina, recibirla del colegio, hacer de padre y de madre. Y bueno, ese fue el gran costo que tuvimos que asumir, ¿no es cierto? En julio de 2011, Selva inició una lucha legal para desconectar a su hija. Una ley nacional para los derechos de los pacientes era lo que se necesitaba. La ley 26.529 de derechos de los pacientes era una ley que había sido sancionada allá por octubre del 2009, pero nunca había sido reglamentada. Entonces se empezó a trabajar en función de esta ley que necesitaba concientización, creo yo. La necesidad de que la gente pudiera estar al tanto de qué hablamos cuando hablamos de muerte digna. El político Marcelo Vélez fue el encargado de asesorar a Selva en su trabajo ante el Congreso. Yo ponía reparos y venían sus reflexiones y su debate, ella iba derribando cada prejuicio mío, yo no me estaba dando cuenta de eso. Cuando me despojé de todo eso, pude ver con claridad y me di cuenta que en ese momento la clave para ganar esta pelea, esta lucha, era precisamente la información y los prejuicios, pelear contra todo esto. 3 comités de bioética en Argentina dieron un dictamen importante que ayudaría a Selva a estar más segura con su objetivo. El caso de Camila es la imposibilidad de la medicina de aceptar que ya no puede hacer nada y que las decisiones en estas situaciones no le corresponden a los médicos, le corresponden a los familiares o a quienes están cercanos al paciente, ¿no es cierto?, al afectado. Estamos muy en contacto con la muerte violenta, con la muerte que vemos en la televisión, con la muerte de los periódicos, pero con la muerte concreta de la persona que está con una enfermedad que le produce unos sufrimientos que para ella son intolerables. No estamos en contacto, entonces no hemos desarrollado una sensibilidad a respetar a esas personas y a respetar esos pedidos.
Y bueno, y así fuimos llegando a distintos estamentos de la política, con diputados, con senadores, donde se elaboró finalmente un proyecto. Aunque se opone a la eutanasia activa, la Iglesia tiene una razón de peso para apoyar la eutanasia pasiva. Ir en contra del proceso natural de la muerte significaría querer ser Dios, querer alargar una vida más allá de lo que ordinariamente tiene. Esto llevaría a entubamientos, esto llevaría a gastos desproporcionados para aquel nulo avance que se pudiera tener. Un ejemplo de esto lo encontramos con el Papa Juan Pablo II, que días antes de su muerte le dijeron que le iban a intubar. Y él dijo, está escrito en el catecismo por mí mismo que, de acuerdo a los resultados, podrían ustedes hacer una acción. Si el resultado no es proporcional a alargar la vida, no es necesario. Por lo tanto, no me intuben. Es un gasto económico muy importante. Si ese gasto se hace en beneficio del paciente porque el paciente va evolucionando positivamente, bienvenido sea. Pero era un recurso derrochado, perdido, inútil, porque realmente uno no veía esos cambios positivos que esperaba. Casi 3 años después del nacimiento de Camila, se publicaría una respuesta definitiva desde la ley para determinar su rumbo. Para muchos, solo un Dios divino puede acabar con la vida de una persona. Pero ante situaciones extremas, algunos delegan ese poder a la medicina a través de la eutanasia. Algunas personas creen que la eutanasia va en contra del juramento hipocrático, aquel que hacen los médicos para conservar los principios éticos y morales de la profesión. Gustavo Quintana tiene 64 años. Es médico y está a favor de la eutanasia. La ha practicado en más de 100 ocasiones a solicitud de sus pacientes. ¿Cuántas veces en una sala de espera de un cuidado intensivo tú oyes la frase, ¿por qué mi Dios no se acuerda de él? ¿Qué estamos diciendo con eso? Que entendemos que morir en muchos momentos es algo salvador para el que se va. Y eso también, de alguna manera, alivia la tensión y el sufrimiento de una gente que está viendo morir a su ser querido. Rodrigo lleva 2 años esperando la muerte. En Colombia se puede aplicar la eutanasia bajo 3 condiciones. Que un médico certificado sea quien la aplique. Que el paciente la pida en diferentes etapas de su enfermedad. Y que ésta sea degenerativa. Siempre y cuando sea solicitado por el paciente. Y es un paciente que tiene que ser competente, que tiene que estar lúcido y que lo tiene que pedir, y lo tiene que pedir más de una vez. Y lo tiene que pedir en diversos momentos de su evolución, porque no se puede correr el riesgo de que una persona de pronto en una situación impulsiva, por un dolor desesperado, por una situación existencial de un momento, haga la solicitud. El doctor Quintana sigue de cerca el caso de Rodrigo, quien desea que se le aplique la eutanasia. Este paciente ha perdido la posibilidad de la fuerza en sus manos. O sea, siempre que ha entrado en una cirugía, ha entrado en un estado y desafortunadamente, después de las cirugías, él nota que perdió capacidades sensitivas, musculares, que no las puede volver a utilizar. Imagínense una persona que, como nosotros, está oyendo, entra a una cirugía y después de retirarle unos tumores que están cerca de su oído, sale sordo. Yo he buscado diferentes ayudas, tanto con el gobierno como en otras entidades, ministerios, diferentes partes. Ayudas para que la salud, las citas médicas, el servicio médico sea mejor, más rápido, más eficiente. Y son negativas. Y pues tratar de la sociedad también es cerrarnos a todas las posibilidades que tenga. Entonces ya la única alternativa que tengo es eso. La Fundación Derecho a Morir Dignamente se creó en Colombia
y es una abanderada en el tema de la eutanasia. Una de las primeras cosas que hizo DMD fue sacar un documento que se llama Esta es mi voluntad, donde el paciente firma con unos testigos que en caso de que le suceda X o Y condición, no acepta que le hagan reanimaciones o que le den medidas de soporte vital o que le prolonguen artificialmente la vida, sino que dejen el curso de su enfermedad. Y también tomar la decisión de en qué momento él quiere y puede renunciar a tratamientos. Pero en este momento, Rodrigo busca la eutanasia activa, una inyección letal que acabe de raíz con su dolor. La eutanasia activa es legal en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En los Estados Unidos es ilegal, excepto en Oregón, Washington y Montana. En Colombia, la eutanasia con autorización del paciente está despenalizada desde 1997. Tenemos la sentencia de la Corte que lo despenalizó. En este momento falta que el Congreso lo legisle y lo reglamente para que pueda ser una práctica sin mayores complicaciones. Señora, muy buenas tardes. Gustavo Quintana ha aplicado la eutanasia a más de 100 personas en los últimos 30 años. Rodrigo, ¿cómo te va? La actitud de mis pacientes, cuando ellos, después de fijar su fecha para su eutanasia, llego a su casa, yo no te podría negar que siempre la primer mirada que recibo de mis pacientes es dándome con sus ojos un gracias muy grande. En términos generales, la religión católica considera la eutanasia como un acto no ético. No es la solución. O sea, la dignidad no se pierde. Se pierden unas capacidades, se pierden unas posibilidades. Obviamente se perdió la calidad de vida desde un punto de vista de realización de cosas, pero no se perdió la calidad humana suya como persona. Yo soy... Hola. Al ver a Enrique en un estado vegetativo persistente, sus familiares y amigos se enfrentaban a un debate científico y moral. Francesca, una sanadora espiritual, les ayudaría a mantener la esperanza. Cuando Enrique no tenía muchas esperanzas de vivir, salió Francesca y nos dijo, está perfecto, va a estar bien. La reacción en ese momento mía fue pensar, está loca. Y lo que salió de mi boca fue, te equivocaste de paciente, ¿no viste a Enrique? Y me dijo, no, sí vi a Enrique. Y nos dijo que iba a estar bien. Vimos que Enrique tenía posibilidades y trajimos a su alma a que tomara nuevamente su cuerpo. Y Enrique está aquí. Para los médicos, la mejoría de Enrique siempre fue una posibilidad. Luego de 10 meses en estado vegetativo e intensas terapias, él recuperó completamente la conciencia. Solo Enrique sabe si en los momentos más duros de su enfermedad, él ha querido morir. Todo lo que te dicen, de tu respiración. Camila llegó a cumplir 3 años de edad, atrapada en un cuerpo que nunca dio señales de vida. El 1 de junio de 2012, Selva es autorizada legalmente para desconectar a su hija. Ese mismo día, Carlos y yo nos acercamos para hablar con el equipo médico tratante de Camila, para decirles que ahora sí estaba la ley, que ahora estaba ese marco legal que se necesitaba para permitir partir a Camila dignamente. Podían llegar a limitar el esfuerzo terapéutico, que ellos tendrían todas las garantías de que nosotros no íbamos a iniciar ningún tipo de acción judicial contra el centro de salud. Pero aún con una ley, algunos médicos no estaban preparados para este acto. Fue muy difícil que los médicos nos acompañaran en ese momento porque todavía había dudas, todavía había temores.
Uno de los médicos directamente ni se presentó en el servicio, entonces la acción tampoco se pudo llevar a cabo el día miércoles. Qué bueno que muchas personas abran su corazón, su mente y sepan ponerse en el lugar del otro, que pueden lograr interpretar también que el amor es entrega y quien ama no retiene, sino que deja volar. El jueves, el día 7 de junio, el equipo médico sintió el respaldo y definitivamente a las 10 de la mañana comenzaron con el proceso de desconexión del respirador artificial. Y Camila falleció a las 12:15. La sensación fue de alivio, de paz, de tranquilidad. Saber que era lo que Camila estaba necesitando. Llamamos al servicio fúnebre, nos despedimos de ella y bueno, finalmente sus restos fueron trasladados al cementerio privado en donde se realizó la cremación. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene. En el proceso para buscar la muerte de Camila, siempre estuvo presente la Iglesia. Nosotros hemos pedido al padre Juan del Rey una valoración moral sobre el caso. ¿Por qué sería moralmente válido limitar el esfuerzo terapéutico en Camila? En el fondo fue mostrar, digamos, que no había de parte de la Iglesia oposición, en este caso concreto, que se podía desconectar. Ay, cuando lloramos juntos, cuánto. Hay casos que se puede, digamos, que no vas contra ningún principio moral de la Iglesia. Esa fue la valoración moral que yo hice. Al recibir ese informe, nosotros sentimos una paz profunda. Sabíamos que lo que estábamos haciendo, la Iglesia también lo apoyaba y lo acompañaba. En algún momento había mucha tristeza, en otro había esperanza. Y bueno, el último poema, que fue hace poco, ya fue el de la despedida, de decir, bueno, ahora estoy llorando, estoy sufriendo, pero mañana cuando vuelva a ser feliz, vas a viajar conmigo a donde vaya, vas a estar conmigo siempre. La lucha de Selva no solo sirvió para desconectar a Camila, sino para que en Argentina se aprobara legalmente la eutanasia pasiva bajo el título de Ley de Muerte Digna. Si alguien por alguna razón me pide su eutanasia, requiero por lo menos verificar que ese paciente tiene un sufrimiento o una pérdida de dignidad tan grande que lo pone al borde de renunciar a su derecho a seguir viviendo. Rodrigo sufre una enfermedad que le impide llevar una vida normal. Yo opté por eutanasia. Entonces busqué la fundación Tengo Derecho a Morir Dignamente. Ellos me hicieron el favor de contratarme con el doctor Quintana, que es la persona que hace la eutanasia en Colombia. Esto para mí fue un mandato ético que yo asumí mucho antes aún de que la eutanasia fuera despenalizada en Colombia, porque simplemente no podría desligarme de presenciar un dolor de una persona que está cerca de su muerte y que me parecería absolutamente tonto dejarla sufrir. ¿Cómo podemos ir organizando lo tuyo para dejarte posibilidades? Mucha gente pide la muerte porque tiene miedo a quedarse sola, porque se siente un estorbo, porque tiene miedo al dolor. Creo que en este caso se pueden buscar algo que disminuya el dolor de las personas y generalmente quien ha tenido el acompañamiento de un tanatólogo o una tanatóloga se arrepiente de haber pedido que le quitaran la vida. Vengo con la intención de escuchar la expresión de tu deseo respecto de tu deseo final. Yo no aceptaría que él se hiciera la eutanasia porque pues él fuera una persona que estuviera inválida y que no pudiera levantarse ni nada, pues sí. Que de pronto fuera una enfermedad terminal que ya no tuviera solución, pues de pronto sí, pero pues para él no. Eso me permite considerarte mi paciente y
expresarte en qué consiste el método que empleo? Si se considera la eutanasia desde el punto de vista ético, muchas personas consideramos que el paciente tiene derecho a vivir hasta donde él pueda y quiera vivir, y su vida tenga sentido para él, y él tolere su calidad de vida. La familia de Rodrigo se opone a la eutanasia y espera que él acepte su enfermedad. Yo he hablado con ellos de que me apoyen en lo de la eutanasia. Y ellos se oponen por diferentes razones. En algunas dicen que Dios me está castigando. Otras que yo no voy a meter las manos porque esto es lo que escoge Dios. Y que Dios sabe cómo hacer las cosas. Otras que se oponen es por el sitio. Porque tener un muerto en la casa, sacar un muerto en la casa es difícil. Los demás no tenemos derecho a imponerle el monto de sufrimiento a las otras personas. ¿Qué hago yo? Evalúo al paciente. Después miro en qué entorno vive, si tiene las ayudas, el afecto y la comprensión y sobre todo el respeto por su decisión de la familia con la cual vive. Es posible que algún día entendamos que todas las limitaciones que él siente le hacen desear que es mejor no estar vivo, ¿cierto? Y descansar. Termino tratando de hacerle entender a su familia que ojalá ellos pudieran meterse en los zapatos de su ser querido para que de alguna manera pudieran entender que esta persona no tiene por qué continuar sufriendo de la enfermedad que lo lleva al borde de morir. Estaremos esperando a que ustedes respeten la decisión de él. Tú tienes derecho a plantear tu punto de vista, pero ese punto de vista, desafortunadamente, va posiblemente a hacer que él viva una vida que no quiere. Y una vez que la familia así no comparta la idea del paciente, pero respete la decisión que su ser querido toma, procedo a indicarle al paciente que él decida en qué momento desea que se haga su proceso de eutanasia. En la eutanasia activa que practica el Dr. Quintana, se inyecta un anestésico y un despolarizante cardíaco vía intravenosa que paraliza el corazón de forma permanente. El paciente muere a los 2 segundos. Quienes se oponen a la eutanasia recomiendan cuidados paliativos, pero Rodrigo no tiene los recursos para someterse a ellos y el Estado tampoco se los brinda. Las personas que solicitan eutanasia generalmente son personas que tienen síntomas descontrolados o tienen miedo al descontrol de los síntomas físicos en los últimos días. Una vez se les dice que no se van a abandonar, que existe una oportunidad de ser tratados, esas personas posiblemente van a disminuir esos requerimientos de eutanasia. El paciente terminal sigue siendo persona. El Estado tiene que tomarse el trabajo de asegurarle el derecho a ser tratado hasta el final de la vida. En la larga espera de una opción distinta a la eutanasia, la neurofibromatosis tipo 2 que padece Rodrigo está acabando lentamente con su vida. En Holanda, más de 3.000 personas piden la eutanasia cada año. La familia de Enrique prefirió esperar por meses una mejoría. Siempre existió la esperanza, la fe de que algo podría cambiar. Y yo siempre estuve muy seguro en el que si Enrique iba a luchar por vivir y estaba vivo es porque estaba luchando y por ende tendríamos que estar a su lado y apoyarlo hasta que él decidiera que ya no iba a seguir adelante. Yo siempre sentí que Enrique me escuchaba, siempre, aún con los ojos cerrados. Cuando los abrió y se me quedaba viendo, yo sentía que me estaba diciendo, sí te estoy escuchando, sí sé lo que me estás diciendo. Mira. Pese a que los doctores decían, pues es un acto reflejo. No tiene esa conciencia todavía, Enrique. Jamás nos ha comentado que no quiere seguir, que está cansado de todo este proceso, que ojalá
se hubiera muerto. Al contrario, él agradece la oportunidad que está teniendo de recuperarse. De alguna forma te tengo que hacer robar porque si no... Hoy vemos que gracias a Dios le dimos la oportunidad de vivir y de seguir. A Enrique todavía le falta un proceso para poder estar hasta el tope donde va a llegar. Le falta caminar, le falta movilidad en el brazo derecho y está en un proceso de recuperación y diario tiene terapias de rehabilitación y demás que lo están llevando a poder llegar a donde estaba antes. Él me ha enseñado a ver lo que no veía, a sentir lo que no sentía, a pensar lo que no pensaba. La verdad que es una persona que nos ha enseñado mucho, porque a pesar de estar en la situación en la que está y haber pasado por todo lo que él ha pasado, es mucho más feliz que muchos de nosotros. El doctor Quintana tiene una posición radical y objetiva frente a la eutanasia. Ya tuve la oportunidad en una ocasión de que mi hijo tuviera, él es piloto, y cayó a 1800 metros de la pista. Afortunadamente salió bien, pero llegué a imaginarme que si mi hijo perdía toda su posibilidad en ese momento y él me pidiera, papi, no quiero vivir en esta forma, con el mayor dolor habría tenido que hacerle la eutanasia. La Iglesia considera que la vida se tiene que respetar desde el momento de la concepción hasta el momento último. Por lo tanto, está en contra de la eutanasia, que significaría, en forma pasiva o en forma negativa, propiciar la muerte de la persona. Cuando una persona del otro lado opina tan diferente a uno, se genera esta controversia. Es muy difícil poder reconocer este dolor y este sufrimiento. Nosotros porque lo estamos pasando, pero el que nunca lo vivió no sabe de qué se trata. Mírenla, ahí está, tan sin miedo, tan quieta y moviéndonos, entrando en nuestros sueños más puros, haciéndose silencio ante los juicios. Mírenla y ayúdenme a enseñarle cómo se siente el amor de los hombres, ella que ya conoce el amor de Dios. No sé qué más pedirles. El derecho más grande del enfermo es que el enfermo sea respetado en sus decisiones, sea respetado en su voluntad respecto a su proceso de vida y también, por supuesto, a su proceso de muerte. Rodrigo ya firmó el documento Esta es mi voluntad, en donde pide no ser conectado a ninguna máquina cuando pierda por completo sus facultades. Y también un testamento vital en donde exige ante una notaría de Cali que se le aplique la eutanasia activa. Hoy, cuando aún conservo el uso completo de mis facultades mentales, libre de presión alguna, consciente de lo finito de mi existencia y de mi derecho a elegir las condiciones en que deseo que ésta llegue a su culminación, manifiesto a ustedes mi irrevocable voluntad de que me sea aplicada la eutanasia activa por inyección letal. ¿Quién es el dueño de la vida de cada ser humano?